Bueno, vamos a iniciar. Buenos días con todos. Soy Bernarda Herrera, LPO de AEMPIUTE. Este día nos acompaña la doctora Verónica Rosado, quien nos va a ayudar hablándonos sobre la interpretación de la función tiroidea. Vamos a despejar ciertas dudas que han tenido sobre patologías tiroides en general. Esta va a ser una conferencia bastante interactiva donde a lo largo de la conferencia la doctora Rosado nos va a ayudar respondiendo a las preguntas que ustedes vayan realizando a través del formulario que se les ha hecho llegar al grupo de WhatsApp de todos los inscritos. Doctora Rosado, bienvenida. Le escuchamos. Bien, buenos días chicos, gracias por el interés de continuar aprendiendo. Vamos a revisar cosas que a lo mejor ya han visto en algún momento, pero que siempre es importante aclarar. Y es sobre la interpretación de la función tiroidea. Me avisan si es que hay algún problema, Bernarda, no sé. Voy pasando las diapositivas normalmente, ¿ya? Sí, por favor. Entonces, la primera pregunta sería la que nos deberíamos plantear es realmente a quién se debe determinar hormonas tiroides, ¿no? Porque no necesariamente toda la población general necesita la determinación de estas hormonas, así como en general todos los exámenes que tenemos los pedimos en función de una base clínica, de un examen físico. Entonces, aquí podemos ver en qué pacientes o en qué población necesitaríamos evaluar la funcionalidad de la glándula tiroidea. Obviamente, las primeras personas serían aquellos pacientes que tienen una disfunción tiroidea previa conocida, es decir, aquel paciente que ya hace un seguimiento por una patología tiroidea, como puede ser un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, o un bocio o un nódulo tiroideo. Aquellas pacientes que tienen antecedentes de haber recibido terapia con radioyodo, radioterapia cervical, o pacientes que tengan enfermedades autoinmunes asociadas, como pueden ser enfermedades reumatológicas, el vitiligo. En esos pacientes sí es importante hacer el screening de la función tiroidea. Pacientes con enfermedades cardiológicas, sobre todo aquellos pacientes con arritmias que llevan tratamiento con fármacos como puede ser la miodarona, que causa disfunción tiroidea, que veremos más adelante en unos ejemplos. Dentro de los pacientes dentro de la consulta ginecológica sería para aquellas pacientes que consultan por irregularidad menstrual, mujeres con antecedentes de infertilidad o abortos a repetición. Es importante siempre también evaluar la funcionalidad de la glándula tiroides. Obviamente, aquellos pacientes que tienen antecedentes de una cirugía de glándula tiroides, hay que evaluarles fármacos de uso crónico como es la miodarona, que había explicado previamente, o el litio. Bien, eso dentro de los antecedentes. Si encontramos a un paciente dentro del examen físico como un nódulo tiroideo o bocio palpable, también es importante evaluar la función de la glándula tiroides. Y dentro del laboratorio se van a encontrar que en algún momento puede ser que los pacientes tengan presencia de anticuerpos antitiroideos presentes sin la determinación de una TSH. Entonces, en estos pacientes que generalmente estos anticuerpos suelen salir positivos, antes de alarmarlos en que exista alguna disfunción tiroidea, es importante primero evaluar cómo está la funcionalidad de la glándula. Porque en muchas de las ocasiones estos anticuerpos pueden ser positivos y tener normofunción tiroidea y no necesariamente requerir tratamiento. Bien, y tenemos grupos especiales como son los niños en el periodo de crecimiento y desarrollo, si hubiera algún retraso, las embarazadas, que estas sí llevan un screening de forma general de función tiroidea durante el primer trimestre, pacientes de la tercera edad, pacientes con síndrome de Down y síndrome de Turner. Y aquellos pacientes con depresión confirmada en menores de 65 años de edad o mayores de 65 con sospecha de depresión o trastornos cognitivos. En general, pacientes con depresión crónica es importante la determinación de las hormonas tiroides. Y obviamente aquellos pacientes con clínica específica. Ya veremos también más adelante que la clínica de la hiperfunción tiroidea es muy llamativa, muy alarmante, muy global. Pero la clínica del hipotiroidismo no es tan así. Entonces, en pacientes con clínica específica,
obviamente también tendrían indicación de determinación de hormonas tiroides. Ahora, esto sería a qué grupos es necesario determinar estas hormonas. Sin embargo, lo que vemos día a día es que la determinación de hormonas tiroides se hace de forma general o de forma global a todos los pacientes en chequeo general, en chequeo ocupacional, en chequeos ginecológicos, con lo cual es un motivo de consulta muy frecuente y por eso es importante aprender a interpretar estas hormonas, los resultados de estas hormonas tiroides. Bien, entonces, como había comentado, las hormonas tiroides pues tienen repercusión en todos los órganos, a nivel óseo, a nivel respiratorio, digestivo, reproductor, sistema nervioso, sistema circulatorio. Realmente la clínica de la disfunción tiroidea por hipotiroidismo, quiere decir por déficit de hormonas tiroideas, es muy inespecífica, ¿ya? No se las voy a redactar porque para eso tienen el libro, pero en general, pues el paciente se habla de que es un paciente cansado, con estreñimiento, con lentitud, con letargidad, pero no necesariamente el paciente se puede manifestar de esa manera. O pueden haber síntomas aislados o necesariamente estar asintomáticos. Hay pacientes que tienen TSHs muy alteradas y el paciente no siente nada. Sin embargo, en el otro extremo, los pacientes que tienen hipertiroidismo, un exceso en producción de estas hormonas, sí que tienen una clínica muy florida. Tienen taquicardia, insomnio, temblor, palpitaciones, diarreas, pérdida de peso. Entonces es una sintomatología más llamativa. Bien. Entonces, ¿cómo interpretamos una función tiroidea? Tenemos aquí, esta es la gráfica del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Esta es la glándula tiroides. Como ya sabemos, produce hormona T4 que se convierte periféricamente a T3. Lo único que hay que tener claro es que esto funciona con retroalimentación negativa o feedback negativo o positivo. Si estas hormonas periféricas aumentan su producción, como puede ser en el hipertiroidismo, entonces esta hormona TSH disminuye su producción, se inhibe, es como se dice, una TSH inhibida. Y a esto es lo que se le conoce como hipertiroidismo, cuando existe un exceso en la producción de hormonas periféricas con una inhibición de la TSH. Eso es un hipertiroidismo primario porque depende de la glándula tiroides. ¿Ya? Los otros tipos de hipertiroidismo secundarios que se producen a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo terciario realmente son muy raros y no serían objetivos de esta charla. Bien, y por el otro lado tendríamos lo más común, que es el hipotiroidismo, que es un déficit en la producción de estas hormonas periféricas. El déficit en la producción de estas hormonas periféricas va a hacer que esta TSH aumente o estimule su producción desde la hipófisis para estimular la glándula tiroides para que de esta manera produzca el desabastecimiento que hay en el organismo. ¿Sí? Y a esto es como se le conoce un hipotiroidismo primario porque depende de la glándula tiroides. Bien, si el problema estuviera en la producción de la TSH a nivel de la hipófisis, entonces a eso se le conoce como un hipotiroidismo secundario. Pero básicamente lo que a ustedes les interesa para su nivel son los problemas que se producen aquí a nivel de la glándula tiroides. El hipotiroidismo primario y el hipertiroidismo primario que veremos más adelante. Bien, entonces, aquí tenemos. Esto, como les había comentado, sería un hipotiroidismo de forma general. Una TSH alta o elevada o estimulada, que es como se conoce. Entonces, esto sería un hipotiroidismo primario. Básicamente, para evaluar la función tiroidea de un paciente que está asintomático, solo necesitamos TSH, no las hormonas periféricas, ¿ya? Solo TSH, existe un corte habitual, que es el valor de 10, el valor normal suele ser entre 0,27 y 4,20, y se van a encontrar mucho en la población, en chequeos ocupacionales, chequeos generales, en chequeos ginecológicos, que siempre puede haber una leve alteración, una TSH de 5, una TSH de 6, de 7,
Y eso no indica necesariamente que el paciente tenga un diagnóstico ni que requiera tratamiento, porque existe mucha variabilidad en la determinación de estas hormonas tiroides. Entonces, siempre y cuando el paciente esté asintomático, lo importante en estas pequeñas variaciones va a ser repetir la TSH para confirmar esa alteración. Una vez repetido, si la TSH está, digamos, entre 4.20 y 10, es decir, es una TSH de 5, de 6, de 7, es como etiquetamos al paciente con un hipotiroidismo primario subclínico. Esto es importante porque siempre se confunde la palabra de subclínico o clínico si es porque el paciente tiene manifestaciones clínicas. Y no es así. En el caso de endocrinología, subclínico o clínico va por un corte de valor hormonal, que en este caso en tiroides por TSH sería de 10. Por otro lado, si la paciente X tiene un valor de TSH superior, mayor o igual a 10, 12, 15, 20, etcétera, entonces ya etiquetamos al paciente con un hipotiroidismo primario clínico. Como les había comentado, no necesariamente depende de las manifestaciones clínicas. Hay pacientes que llegan a la consulta con TSH de 20, de 30 y están totalmente asintomáticos. ¿Ya? Entonces, esto es importante en etiquetar si es un hipotiroidismo primario, subclínico o clínico, porque de esto va a depender sobre todo el tratamiento del paciente. Los pacientes con hipotiroidismo primario subclínico pueden mantenerse en observación, ¿ya? Siempre y cuando no tengan condiciones especiales. ¿Cuáles serían esas condiciones especiales? Por ejemplo, si es un niño que está con una TSH de 7 y es un hipotiroidismo primario subclínico y tiene retraso en el crecimiento y desarrollo, pues obviamente ese paciente yo no lo voy a dejar en observación, yo lo voy a tratar. Si es una embarazada que está en el primer trimestre de gestación y tiene una TSH de 8, es un hipotiroidismo primario subclínico, pero es un periodo especial de la vida en la cual se necesitan estas hormonas para el desarrollo neurológico del bebé, con lo cual necesita tratamiento, ¿sí? Si es un abuelito que está muy desorientado, que está muy deprimido, pues probablemente también requiera tratamiento, ¿ya? En el resto de la población general, el tratamiento no es absolutamente necesario. De hecho, no tratamos a estos pacientes, solo los observamos. Nos fiamos mucho de los anticuerpos TPO, anticuerpos contra la peroxidasa, si son positivos o negativos, porque sería la primera causa de hipotiroidismo, el hipotiroidismo primario autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Es la primera causa de hipotiroidismo, y en el caso pues de yo tener dudas de si tratar o no tratar a la paciente o al paciente, pues puedo pedir estos anticuerpos. No son absolutamente necesarios para hacer el diagnóstico y para dar el tratamiento, pero si tengo dudas diagnósticas, sí puedo pedir estos anticuerpos y ahí reevaluar a mi paciente, ¿sí? Bien. En el caso del hipotiroidismo primario clínico, pues con TSH mayores a 10, ahí ya lo que tengo que hacer, si tengo un paciente con una TSH de 12 o de 15, siempre en endocrinología, confirmar el valor, porque se van a encontrar muchísimo que no siempre les va a dar el mismo resultado. Puede ser que tengan una TSH de 12 y en el otro examen una TSH de 8 y se encuentren en la disyuntiva, si el paciente está asintomático, entre tratar y no tratar. Por ejemplo, ahí sería importante la determinación de anticuerpos TPO. ¿Ok? Bien. Entonces, con TSH mayores a 10, confirmar diagnóstico y si se confirma, pues iniciar un tratamiento hormonal sustitutivo que se realiza con levotiroxina a dosis kilo día. Ok. Esto sería en cuanto a hipotiroidismo. Entonces, para esto vamos a poner algunos ejemplos para que sea más práctico. Bien, entonces el primer ejemplo es una mujer de 40 años con sobrepeso de edad que acude a su consulta con la siguiente determinación de hormonas tiroideas, TSH de 6. Este es el motivo de consulta más frecuente. La paciente mujer con sobrepeso u obesidad que justifica el aumento de peso por leves alteraciones de las hormonas tiroideas. Es muy frecuente. Entonces, aquí vemos con una TSH de 6,
pues realmente lo que tenemos que hacer con esta paciente es darle medidas higiénico-dietéticas y evaluar su panel metabólico, es decir, cómo está su glucosa, su perfil de colesterol, su función renal, hepática, y darle un plan de alimentación y actividad física. Lo que se ha observado en los diferentes estudios es que con un mayor índice de masa corporal también hay mayor disfunción tiroidea, ¿no? Así como también estos pacientes con sobrepeso, obesidad, asocian hígado graso, también pueden asociar alteraciones de las hormonas tiroides. Los pacientes que sí se adaptan al plan de alimentación, a la actividad física y que pierden peso, realmente se observa una disminución o normalización de la TSH. Entonces, en esta paciente que tiene una TSH de 6, que tiene sobrepeso, que tiene 40 años, que probablemente ya no vaya a tener hijos, entonces la conducta sería darle plan de alimentación, actividad física, la cito en 4 meses, bueno, evalúo su perfil metabólico, la cito en unos 4 meses, vuelvo a evaluar su peso y también la hormona tiroidea, ¿ya? Junto con el resto de perfil metabólico alterado que haya podido encontrar dentro de sus exámenes. Bien. Aquí tenemos un segundo ejemplo, es un varón de 43 años que en chequeo ejecutivo se determinan hormonas tiroides, una TSH de 8. Entonces, un paciente de mediana edad que realmente no tiene otras patologías, solamente que le hacen un chequeo y tiene una TSH de 8. En este caso, pues, le interrogo a mi paciente, busco antecedentes de interés y realmente si está asintomático y al ser varón, pues una TSH de 8 puedo mantenerle también en observación. Le cito en unos 3 o 4 meses con una TSH nuevamente, con anticuerpos TPO puede ser para definir tratamiento, sobre todo veo si no hay antecedentes familiares de disfunción tiroidea o los antecedentes que vimos inicialmente. ¿Ok? Si es que se mantiene esa TSH por debajo de 10 y el paciente no tiene ninguna molestia, el paciente puede mantenerse en observación. Ahora, si tiene los anticuerpos TPO positivos, lo más probable es que esa evolucione hacia un hipotiroidismo primario clínico, es decir, a TSHs mayores. Pero si se mantienen estables, se puede mantener en observación. Bien, el tercer ejemplo es un varón de 70 años con una arritmia por fibrilación auricular en tratamiento con amiodarona, que en chequeo cardiológico le determinan hormonas tiroideas y le encuentran una TSH de 15. Como había comentado al inicio, pacientes cardiológicos que sobre todo llevan tratamiento crónico con amiodarona, sí es muy importante la determinación de amiodarona. Si leen un poquito sobre amiodarona, verán que la carga de yodo hace que se induzca un efecto tanto para hipertiroidismo como hipotiroidismo. Lo más fácil es que si la amiodarona provoca un hipotiroidismo, al paciente se le dé un tratamiento hormonal sustitutivo con levotiroxina y punto. Pero si el paciente le provoca un hipertiroidismo, es decir, un exceso en producción de hormonas tiroides, entonces sí hay que retirar este fármaco y hablar con el cardiólogo para que se prescriba otro antiarrítmico. ¿Ok? En este caso, pues lo más importante aquí sería saber si este hipotiroidismo depende o no de la amiodarona. Siempre y cuando se vaya a prescribir por primera vez la amiodarona, es importante evaluar la función tiroidea previamente para saber cómo está ese paciente desde base. En este caso, pues bueno, ya tenemos este antecedente y obviamente al tener 70 años con este tratamiento, pues lo más lógico aquí sería confirmar el valor. Sin embargo, a veces hay pacientes que por problemas en los turnos de la consulta externa, por problemas de distancia, de acudir a la consulta, no pueden repetirse el examen. Con una TSH de 15, pues podríamos ya iniciar el tratamiento. En pacientes de la tercera edad y que tienen patología cardíaca, siempre la dosis mínima que exista. La dosis mínima del mercado es 25 microgramos. Entonces, incluso podríamos empezar en este paciente con la mitad de 25, 12.5, le citamos en 6 semanas y le volvemos a evaluar. Si es necesario, le aumentamos a 25 y si no, se mantiene en 12,5. Probablemente sus requerimientos sean mayores, pero para empezar en pacientes de la tercera edad y con arritmias, la dosis mínima que necesita el paciente. ¿Ok? Bien.
El ejemplo 4 es una mujer de 35 años que en chequeo ginecológico se determina hormonas tiroides y tiene una TSH de 6. Aquí lo importante es ubicarme en la paciente, saber sobre todo sus antecedentes ginecológicos, saber si es una mujer que ya tiene hijos, que no tiene hijos, que quiere tener hijos, que está en búsqueda de hijos, ¿ya? Si es una mujer de 35 años que ya tiene hijos, que digamos está ligada, realmente una TSH de 6 sería un hipotiroidismo primario subclínico que podría observarse sin ningún problema. Ahora, si la mujer tiene deseo gestacional, es muy importante tratar esta TSH antes de que la paciente se quede embarazada. Y mucho más si es que la paciente está buscando embarazo o ha tenido abortos a repetición, entonces es muy importante tratar este hipotiroidismo por mínima alteración que sea. ¿Ok? Con 35 años, si es que está en normopeso, le podemos calcular por kilogramos pesos, pero generalmente hacemos dosis un poco aproximadas. Para ella serían unos 50 microgramos e igual se evalúa a las 6 semanas para saber cómo está, cómo le ha sentado el tratamiento. Bien, entonces aquí el mensaje en este ejemplo es que en mujeres con deseo gestacional es importante tratar antes de que se quede embarazada para conseguir una TSH sobre 1 antes de la gestación. Una vez que esté embarazada, pues igualmente se vuelve a aumentar la dosis. Bien. Ejemplo 5, mujer gestante de 30 años con determinación de hormonas tiroides en primer trimestre de gestación. Perdón, es que no veo porque me sale el Zoom. No sé qué valor les puse, pero bueno, digamos que en el primer trimestre de gestación tiene una TSH de 10, ¿ya? Si es que en el primer trimestre de gestación nos encontramos con una paciente con una TSH de 10, entonces necesitamos tratar a esa paciente ahí sí por microgramos kilo día, que aproximadamente las dosis aproximadas son de 1.6 a 1.8 microgramos kilo día para la población general. Ya si está gestante y con TSH muy alterada, pues sí necesitaríamos 1.9, incluso 2 microgramos kilo día. Bien. Y el otro sería un niño de 5 años con retraso en el crecimiento y desarrollo con una TSH de 8. Si este ejemplo del 6 fuera un adulto sin patologías, una TSH de 8, que sería un hipotiroidismo primario subclínico, se podría observar. Pero en el caso de este niño de 5 años que está con retraso en el crecimiento y desarrollo, habría que tratar calculado por kilogramo. Entonces hay que recordar que la primera causa de retraso en el crecimiento y desarrollo o de talla baja, la primera causa endocrinológica es el hipotiroidismo. El resto de causas, pues, nutrición, parasitosis son las más frecuentes. Pero dentro de endocrinología, el hipotiroidismo es la causa más frecuente de talla baja en niños. Bien. Entonces, vamos a pasar, bueno, si tienen dudas sobre esto ya me lo comentan. Vamos a pasar al otro extremo, que sería el hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo yo diagnostico un hipertiroidismo? Entonces, puede ser que el paciente te venga con las manifestaciones clínicas floridas de lo que habíamos comentado, o también puede ser un hallazgo, ¿ya? Entonces, como habíamos comentado al inicio, estas hormonas periféricas van a estar elevadas y por tanto, por retroalimentación negativa o feedback negativo, esta TSH se va a inhibir, ¿ya? Se va a disminuir o va a estar inhibida. Entonces, vamos a encontrar una TSH baja, ya no para acá, ya no de 8 ni de 10, sino que una TSH para el otro extremo, menor a 0. algo. La pueden encontrar en 0.1, en 0.01, ¿ya? Aquí sí que es importante determinar las hormonas periféricas, la T4. Aquí sí, porque el que sea un hipertiroidismo primario, subclínico o clínico, ya no va a depender del valor de TSH como sí lo era en el hipotiroidismo. Aquí va a depender del valor de T4. Digamos que el T4 es el valor de normalidad, es de 0.93 a 1.70. Si tienes una TSH baja, disminuida o inhibida con T4 normal, ahí es cuando etiquetamos al paciente como un hipertiroidismo primario subclínico.
Si tienes una T4 elevada, alta, con TSH baja o disminuida, entonces etiquetamos al paciente como un hipertiroidismo primario clínico. ¿Ya? Entonces lo vuelvo a repetir. En el hipotiroidismo, el que sea subclínico o clínico depende de la TSH, del corte de TSH sobre 10. En el hipertiroidismo, que sea subclínico o clínico, depende del corte de T4. Entonces, en el hipertiroidismo, sí es muy importante determinar TSH y T4 para etiquetar bien el paciente. En el hipotiroidismo, no. ¿Ya? Entonces, esto es importante, dar bien el diagnóstico, porque en función de eso vamos a hacer el diagnóstico diferencial y el tratamiento. En la esquina de acá no sé qué puse, pero probablemente sea sobre el hipertiroidismo secundario, que no vamos a hablar porque sería dependiente de hipófisis y eso ya es para especialidad. Lo que a ustedes les interesa es estos dos, hipertiroidismo primario subclínico y clínico, ¿ya? Y aquí hay una gran diferencia con el hipotiroidismo. Como les había comentado previamente, no todos los hipotiroidismos subclínicos se tratan, ¿ya? Solo en el caso de que esté en etapas, en edades lábiles, digamos, en niños, en embarazadas, tercera edad, pacientes que tengan anticuerpos TPO positivos. No lo es para el hipertiroidismo. Todos los pacientes con hipertiroidismo primario, independientemente si es subclínico o clínico, requieren un diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Porque si ese hipertiroidismo avanza, pues puede tener consecuencias graves a nivel cardiovascular, a nivel del hueso. Bien, entonces para esto vamos a poner los ejemplos. Bien. Ejemplo 1. Tenemos una mujer de 30 años asintomática con una TSH de 0.02. Ya, se fue un chequeo y le encontraron esta TSH. ¿Qué hacemos con la paciente? Ya, en el caso de esta paciente, pues hacerle su historia clínica, saber si hay algún antecedente de algún fármaco que haya tomado. Es habitual que tomen, no sé, algunos fármacos naturistas, productos para el cabello, pueden traer contenido en yodo y encontrarse estas leves alteraciones de TSH. ¿Ok? En este caso, como la paciente está asintomática, ¿qué puedo hacer yo? Repetir el examen y ahí sí no, TSH y T4 para yo etiquetar en qué hipertiroidismo está mi paciente. Si la paciente está asintomática y se confirma este hipertiroidismo, puedo observar a mi paciente porque existen algunas tiroiditis, inflamaciones de la glándula tiroides que pasan por un periodo de hipertiroidismo, por un exceso de producción de hormonas que no necesariamente dan síntomas y que luego bajan la producción para llevar a un hipotiroidismo. Entonces, si está sintomática, la puedo observar para ver cómo evolucionan estas TSH. Diferente es cuando la paciente ya te viene con palpitaciones, con insomnio, pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, si es que no hay antecedentes de productos exógenos, puedo observar esta paciente. Bien. Orientándola hacia una tiroiditis que esté en periodo de hipertiroidismo. Cuando estudian las tiroiditis ya se van a dar cuenta, es típico, 6 semanas en hipertiroidismo y luego baja probablemente a 6 semanas de hipotiroidismo para quedarse en hipotiroidismo o normalizar función tiroidea. Bien. 2. Varón de 43 años que tras alta hospitalaria por neumonía le determinan hormonas tiroideas, tiene una TSH de 0.04, ¿ok? En estos pacientes, puse esto, alta hospitalaria por neumonía, es muy importante indagar en el antecedente de si existe el antecedente de una tomografía o de algún proceso radiológico que tenga contraste. Ya las tomografías llevan contrastes, muchos procedimientos hospitalarios llevan contraste yodado y al determinar hormonas tiroideas, pues puede aparecer esta TSH alterada como un hipertiroidismo. Siempre y cuando el paciente esté asintomático y exista este antecedente, el paciente no necesita tratamiento, lo que necesita es reevaluar esta función tiroidea, que la podríamos hacer también en unas 6 semanas
hasta ya tener eliminado completamente el contraste iodado del cuerpo. Entonces, este ejemplo más bien lo puse para que se tenga en cuenta. Siempre que se vaya a evaluar una función tiroidea, sobre todo de hipertiroidismo y que el paciente esté asintomático, evaluar qué cosas exógenas pudiesen alterar esa hormona tiroide. ¿Ok? Como puede ser en mujeres, como lo había comentado, productos de estética, pacientes hospitalizados, como puede ser el yodo, de los contrastes yodados. Bien, ejemplo 3. Ejemplo 3 es un varón de 70 años con una fibrilación auricular, como habíamos puesto en el ejemplo anterior, en tratamiento con amiodarona, que en chequeo cardiológico le determinan hormonas tiroides TSH de 0.01. Ya ven, en el ejemplo anterior, la amiodarona había inducido una TSH mayor a 10, en 15 estaba, un hipotiroidismo, pero en este caso es al revés, es una TSH suprimida o inhibida, ¿ya? Bajo el efecto de la amiodarona. ¿Qué hago con mi paciente? Pues confirmo este valor de TSH junto con T4 y le interconsulto al cardiólogo para valorar retirada de amiodarona y sustituir por otro fármaco. Ya probablemente sea la causa directa de este hipertiroidismo. ¿Ok? Como les comentaba previamente, para hipotiroidismo no hace falta retirar la amiodarona, solo dar un tratamiento hormonal sustitutivo con levotiroxina. En el caso del hipertiroidismo, sí, es necesario. Bien, entonces aquí es acción conjunta junto con cardiología, retirar la amiodarona y prescribir otro antiarrítmico y observación de esa TSH que debe irse normalizando a medida que el efecto de la amiodarona se vaya acabando. Bien, ejemplo 4. Tengo una mujer de 35 años que en chequeo ginecológico le determinan hormonas tiroides de TSH de 0.01. Nuevamente, siempre y cuando vengan de un chequeo ginecológico, yo me tengo que conversar con el paciente, tengo que saber cuáles son sus antecedentes ginecológicos, si es que ya ha tenido bebés, si es que está en búsqueda de bebés, ¿ok? O no. Bien, entonces sería más o menos como la paciente número 1, ¿ya? Es un hallazgo de una TSH alterada. Sin embargo, habrían varios escenarios. Un escenario sería que la mujer ya tenga sus hijos, esté ligada y solamente le encontraron esta alteración. Si ese es el caso de la paciente y está asintomática, podríamos tener la misma conducta que la paciente 1. Observación en unas 4 a 6 semanas, porque puede ser una tiroiditis silente, asintomática, y ver cómo evoluciona esa TSH junto con T4. Bien, eso por un lado, podría ser una tiroiditis. Otra podría ser que la paciente esté sintomática, que realmente tenga una clínica florida de hipertiroidismo con taquicardia, con pérdida de peso, con insomnio, o a veces una pérdida de peso que a lo mejor tampoco se han dado mucho cuenta. Entonces, habría que orientarse a la paciente hacia una enfermedad de Graves como primera causa de hipertiroidismo en una mujer joven. Otra causa en una mujer dentro de un marco ginecológico puede ser que la mujer esté embarazada y que no lo sepa, o que lo sepa. Si esta mujer está embarazada y tiene una TSH de 0.01, quiere decir que es un hipertiroidismo del primer trimestre de gestación. Y los hipertiroidismos del primer trimestre de gestación es importante realizar el diagnóstico diferencial con una hormona que es la beta-HCG, es homología de la beta-HCG con la subunidad beta de la TSH, hace que se produzca un hipertiroidismo transitorio del embarazo, pero del primer trimestre, ¿ya? A medida que va acabando el primer trimestre, esa TSH y esa T4 se van normalizando. Generalmente las pacientes están asintomáticas. Suele ser un hallazgo frecuente que solo hay que observar. Y la otra escenario clínico sería que esta mujer que viene de su chequeo ginecológico haya dado a luz, digamos que tiene un bebé, y que pueda tener una tiroiditis postparto. Es habitual encontrar TSHs alteradas en el postparto con tiroiditis postpartos, no necesariamente tan sintomáticas, otras sí, y que entonces haya que tratar a estas tiroiditis.
¿Ya? Ejemplo 5, mujer gestante de 30 años con determinación de hormonas tiroides en primer trimestre, TSH de 0.01. Bueno, básicamente igual a lo que expliqué en el ejemplo 4. Ya habría que descartar un hipertiroidismo transitorio de la gestación. Bien. Ejemplo 6, una mujer adolescente con clínica concordante de hipertiroidismo y TSH de 0.01. Pues aquí tal vez ya no hay dudas en que sí pueda ser una enfermedad de Graves. Si es que tiene la clínica florida y concordante con TSH de 0.01, yo aquí confirmo, pido nuevamente TSH, T4 y básicamente lo que me ayuda muchísimo a orientar hacia es una enfermedad de Graves son los anticuerpos contra el receptor de la TSH, ¿ya? Son un poco caros, no los hacen en todos los laboratorios, cosa que si tienen la clínica y tienen la TSH y T4 en hipertiroidismo, pueden orientar básicamente a la paciente hacia un hipertiroidismo primario por enfermedad de Graves. Y el último ejemplo sería una mujer de la tercera edad y un hallazgo también de una TSH en hipertiroidismo. Los abuelitos también hacen hipertiroidismo, no necesariamente son sintomáticos, a veces vienen de la consulta de cardiología porque ellos siempre le miran hormonas tiroideas o hay una pérdida discreta de peso y suelen tener sobre todo hipertiroidismo primario subclínicos, es decir, TSHs bajas, inhibidas, pero con T4 dentro de rangos de normalidad. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hay pacientes, la prueba gold estándar, digamos, o la prueba que debemos solicitar ante un hipertiroidismo, ante el exceso de producción de hormonas tiroideas, una vez que lo tenemos confirmado, es una gammagrafía, pero no va para todos los pacientes porque una gammagrafía es un procedimiento caro para la mediana de la población, cuesta sobre los $150, me parece. A nivel particular, a nivel público, pues se tendrá que esperar y realmente un paciente con hipertiroidismo no puede esperar mucho. Entonces, digamos, si yo lo que estoy sospechando es una tiroiditis de forma natural, yo tengo una paciente asintomática con una TSH inhibida, T4 dentro de rango, que sería un hipertiroidismo primario subclínico. De forma natural, yo espero que esa tiroiditis, si revisan las gráficas, no puse la imagen, hay 4 o 6 semanas en hipertiroidismo y luego baja la producción para pasar a periodo de hipotiroidismo. Hay hipotiroidismos transitorios u otros se hacen permanentes en contextos de hipotiroidismo. Si yo lo que estoy sospechando es una tiroiditis, entonces no tengo por qué pedir una gammagrafía porque yo ya sé cómo es la evolución natural de esa enfermedad. Bien, si yo lo que tengo es un hipertiroidismo causado por amiodarona, tampoco tengo que pedir una gammagrafía porque yo ya sé que hay una causa directa de un fármaco, ¿ya? O si hay el antecedente de un procedimiento radiológico con un contraste iodado, tampoco tengo que pedir una gammagrafía porque yo ya sé que hay una causa ahí directa. Lo que sí tengo que hacer es observar al paciente y monitorizarle su TSH y T4. Bien, si yo tengo una paciente joven, una mujer de mediana edad, con clínica florida, con espasmos, con taquicardia, pérdida de peso, TSH inhibida y T4 en su clínico, probablemente, si no puedo pedirle el anticuerpo, no me hace falta porque estoy casi clara que tiene una enfermedad de Graves e incluso tampoco me hace falta una gammagrafía, ¿ya? Dejaríamos la gammagrafía para aquellos pacientes que yo realmente no sepa y que no esté clara cuál es la causa del hipertiroidismo. Y es importante porque eso nos define el tratamiento. Casi siempre los que sí necesitan de forma absoluta la gammagrafía son los hipertiroidismos en pacientes de la tercera edad. A veces no estamos muy claros cuál es la causa. Las causas más frecuentes en tercera edad suelen ser estos. Estos de aquí. Bocios tóxicos, ¿ya? Son tiroides grandes con varios nódulos que empiezan a hiperproducir hormonas tiroides. Entonces, estas zonas... aquí. Bien. Entonces, estas zonas más oscuritas son las zonas que más captan yodo. Y es importante hacer la gammagrafía porque en función de eso, de la captación, pues luego daremos el tratamiento que básicamente será radioyodo, ¿ya? Radioyodo en función de la captación de esos nódulos. Es muy raro que un hombre
tenga clínica de hipertiroidismo. Pero cuando aparece, no suele ser enfermedad de Graves, en algún pequeñito por ahí, algún caso, generalmente tienen nódulos tóxicos, algún nódulo tiroideo que está ahí reproduciendo glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque a veces tenemos las hormonas tiroideas alteradas en patrón de hipertiroidismo y directamente se pide una ecografía. Una ecografía no me va a decir nada dentro de un hipertiroidismo, porque yo estoy queriendo evaluar funcionalidad de la glándula tiroides. Y para poder evaluar funcionalidad necesito una gammagrafía de tiroides. ¿Ok? Entonces espero que esta parte haya quedado clara. En el caso de bocios tóxicos o nódulos tóxicos, el tratamiento es directamente radioyodo. En el caso de enfermedad de Graves, el tratamiento es de primera línea los fármacos antitiroideos, donde aproximadamente 12 a 18 meses. Durante los primeros meses realmente nos damos cuenta cómo el paciente tiene respuesta a estos tratamientos. Generalmente pacientes tienen buena respuesta, hay otros que no, y hay que pasar a tratamiento con yodo, y en última instancia, si no responde ni a tratamiento farmacológico ni a yodo, sería a tratamiento quirúrgico. Es importante también recalcar los efectos secundarios de los antitiroides, del metimazol. Da agranulocitosis y hepatotoxicidad en un pequeño porcentaje de paciente, pero una vez que se hace la receta, es importante explicar al paciente cómo se podrían manifestar este tipo de efectos secundarios, ya que en el caso de presentarse, pues habría que descontinuar el tratamiento y prescribir tratamiento con yodo o cirugía, ¿ya? Esto es a breves rasgos el tratamiento del hipertiroidismo, pero es un poco más de especialidad. Sin embargo, sería la forma en que tendrían que orientar. Ahora, lo que sí debe quedar clarísimo es que un paciente con hipertiroidismo que está clínicamente florido, hasta yo esperar los nuevos exámenes, hasta yo decidirme si necesita radioyodo o no sé qué tiene, lo que el paciente sí necesita es bloquear todos sus síntomas, porque ese es su motivo de consulta. El paciente no viene diciendo tengo hipertiroidismo, el paciente viene o porque tiene palpitaciones y te entra por la consulta de cardio y te lo deriva, o entra por pérdida de peso, o entra por la consulta de gastro con deposiciones líquidas, o por la consulta de psiquiatría con depresión e insomnio y le determinan hormonas tiroides. Entonces el paciente, independientemente del lugar donde ustedes estén, o si tienen que tratar a un familiar, o están en la rural, siempre y cuando no haya efectos secundarios o una cosa que les contraindique, beta bloqueadores para estos pacientes, ¿ya? El que más usamos es el propanolol, hay de 10, de 40, se pueden ajustar las dosis máximas son 40 miligramos cada 6 horas, en función de la frecuencia cardíaca y de los síntomas del paciente, uno puede escalar. Hay pacientes que necesitan 5 miligramos cada 8 o cada 6, otros 10 cada 12, otros 20, depende, ahí sí depende del paciente, pero eso sí es el mensaje, ¿ya? El mensaje más importante creo que sería en hipotiroidismo primario, subclínico, no todos los pacientes requieren tratamiento, solamente un grupo chiquito de edad lábil. En el hipotiroidismo primario clínico, el tratamiento es muy fácil, es tratamiento hormonal sustitutivo con levotiroxina. Hay presentaciones desde 25 hasta 200 que ya ahora han sacado. Y las dosis, lo que sí hay que saber es que las dosis se van titulando y no necesariamente siempre es la dosis que te sale por kilogramo. Siempre tirar un poco a la baja y hacer el control a las 6 u 8 semanas. Y en hipertiroidismo, saber reconocer, intentar hacer el diagnóstico diferencial y hasta que el paciente pueda ver un endocrinólogo, un especialista o que yo me aclare en el asunto, frenar los síntomas con un beta bloqueador. Bien. Y lo último que les quería comentar es de nódulo y de bocio multinodular, en el cual pues la ecografía no va ni en hipotiroidismo ni en hipertiroidismo. Ninguna de las dos cosas es una indicación para ecografía. Lo único que haremos es hacerle gastar más al paciente o gastar más recursos de la salud pública. La única indicación de ecografía es justamente la paciente que tenemos aquí, que tenga un nódulo o un bocio que se vea o que se palpe. Es la única indicación. Es independiente de la funcionalidad de la glándula tiroides, ¿ya?
Entonces, en la ecografía evaluamos diferentes parámetros ecográficos. Por ejemplo, esto sería una ecografía normal. Este es el istmo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Estos más oscuritos son las carótidas. Ya sería, y esto, el centro es tráquea. Esto sería una ecografía normal. Pero, por ejemplo, esto ya no es una ecografía normal. Aquí hay un nódulo tiroideo bien circunscrito, con bordes regulares, ¿sí? De aproximadamente 2 centímetros. Aquí hay un nódulo más pequeñito, pero de bordes irregulares, parece con calcificaciones. Aquí hay un nódulo mucho más grande, con bordes irregulares. Aquí hay un nódulo parecido al de acá en tamaño, pero de composición quística, líquida. Y aquí hay un nódulo mixto. El mensaje del nódulo tiroideo es que los pacientes no necesitan ecografía de tiroides a menos que exista un nódulo ovóceo que se vea o que se palpe, o en el caso omiso que exista un antecedente de cáncer de tiroides o de radioterapia cervical. Solo ahí. Bien, que la prueba de imagen de elección para evaluar ese nódulo ováceo que se ve o que se palpa es la ecografía de tiroides con las características ecográficas. Y ese conjunto de características ecográficas junto con el antecedente del paciente es lo que me orienta hacia si yo necesito solicitar o no una ECOPAF, que quiere decir una punción de ese nódulo de tiroides. ¿Ok? ¿Ya? Porque, por ejemplo, tenemos el abuelito con fibrilación auricular, amiodarona, con diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, y resulta que tiene un bocio, bueno, o que le hicieron una ecografía por X motivo y que tiene un nódulo así, como este de aquí, pequeño, de bordes irregulares, aunque a mí me llame la atención esos bordes irregulares y que tal vez tenga calcificaciones, por la calidad de vida del paciente, decido personalmente no realizar una punción porque realmente será más los perjuicios que los beneficios que le voy a dar al paciente. Lo digo esto porque hay un sobrediagnóstico de la patología nodular tiroidea y del cáncer de tiroides. Entonces, realmente ustedes van a ver en los hospitales que la gente se muere de patología cardiovascular, la gente se muere de infartos cardíacos, infartos cerebrales, ¿ya? De otras patologías. Y en esas autopsias, cuando vean, pues se van a encontrar con muchos nódulos en tiroides y otros que probablemente han sido cáncer. Es decir, es una patología muy frecuente que no se expresa clínicamente. Obviamente es diferente si es un nódulo como la de la paciente aquí, algo ya más visible y más palpable. Eso a breves rasgos de nódulo y cáncer de tiroides. Entonces, siendo 10:48, voy a ver si hay preguntas o si tienen preguntas. ¿Aló? Sí, doctora. ¿Gustaría que le lea las preguntas o para que usted vaya contestándolas? Tenemos 14 preguntas al momento. Ya las reviso para ver cuáles son. A ver, veamos cuáles son las más así. Listo. ¿Cómo se puede frenar o evitar el bullying en las escuelas? Ya, bueno, esa la respondo, no es del tema, pero es importante en todo caso y ya la respondo al final, ¿ya? Dice, ¿cuáles serían los valores normales de las hormonas tiroideas para que una mujer pueda quedarse embarazada? Bien. Como les había comentado, lo más importante, digamos, que ustedes rotan por la consulta de ginecología o de pronto quieren hacer la especialidad de ginecología, son los antecedentes, o sea, cómo estoy ubicado yo con mi paciente. Si mi paciente es un tema muy discutido porque no hay cortes específicos. Entonces, aquí hay que evaluar el contexto global del paciente. Aquí lo más importante, como en todo la embarazada, es el control pregestacional. Entonces, a nivel pregestacional es cuando yo me voy a ubicar con la paciente para saber cómo está esa funcionalidad de la glándula tiroides. Si es que están dentro de rangos normal, entre 0,27 y 4,20, normal, ¿ya? Pero si es un hipotiroidismo leve, tipo 5-6, es decir, un hipotiroidismo primario subclínico, como les había comentado inicialmente, que no requiere tratamiento, pues en el caso de mi embarazada, sí requiere tratamiento con el objetivo de llevarle a una TSH de 1, ya 1 sería. O digamos,
tengo hipotiroidismo y tomo levotiroxina de 50 y tengo una TSH de 4. Sería un rango normal, pero para buscar embarazarme, mejor sería que la tenga en 1. Entonces, tomando 50 aumentaría a 25 más, serían 75, con el objetivo de buscar una TSH de 1 en pacientes que tienen TSHs alteradas o antecedentes de hipotiroidismo. ¿Sí? Bien. Dice, ¿hay afección neurológica si se afecta la tiroides? Si es así, ¿por qué ocurre? Bien, sí, ok. No es de forma absoluta, pero sí, aquellas pacientes gestantes que no han recibido tratamiento de su hipotiroidismo, sobre todo primario clínico, es decir, TSH mayores a 10, los pacientes, el feto, el neonato, pueden nacer con problemas neurológicos, justamente porque estas hormonas intervienen en la maduración neurológica del feto y del neonato. Ya sí hemos tenido pacientes con hipotiroidismos diagnosticados en el embarazo que decimos, chuta, esta paciente ya está embarazada y está con esta TSH, bueno, arrancamos el tratamiento. Pero sobre todo, la afectación neurológica es para aquellos pacientes con hipotiroidismo neonatal, es decir, no es de la embarazada, es del bebé. Por eso es tan importante hacer el tamizaje de la función tiroidea, que no hablamos aquí, en pediatría. Cuando ya roten por pediatría, verán que dentro de la prueba de talón va el valor de tamizaje de TSH, que son otros puntos de corte por maduración del sistema hormonal en el neonato. Bien. Si a un paciente se le detecta TSH bajo, ¿cuál es el protocolo a seguir? Ya, lo que habíamos hablado, es decir, depende del paciente. Una TSH baja en cualquier paciente no quiere decir nada, puede ser un error, pero depende si ese paciente toma fármacos como miodarona, como el litio, si ha estado expuesto a contrastes yodados o si tiene clínica florida. Entonces, tengo que buscar todos esos antecedentes y luego, lo que habíamos dicho, repetir TSH y T4 para ya empezar a orientar el diagnóstico y el tratamiento. Bien. Si en un examen sale TSH bajo, ¿ya se debe pensar directamente en hipotiroidismo? Ya, aquí no, o sea, recuerden, la TSH baja o inhibida hay que orientar hacia un hipertiroidismo. Sería mi primer pensamiento, pero sería lo mismo, ¿ya? Tengo que plantear, buscar los antecedentes del paciente y centrarme en la clínica del paciente. Ya. Una persona mayor de 70 años con hipotiroidismo desde hace unos 20 años puede dejar el tratamiento farmacológico. Depende de la dosis que tome el paciente. Hay muchísimos pacientes que se les retira la levotiroxina porque justamente han sido tratados con TSHs mínimamente alteradas y a veces es más el perjuicio que le provocamos con la levotiroxina que el beneficio. Si en un paciente de la tercera edad también es como las embarazadas, no hay un corte específico si tratar o no tratar los hipotiroidismos primarios subclínicos. Entonces hay que ir con mucha cautela, dosis mínima, y si tiene una dosis baja o mínima, depende del paciente, hay que reevaluar. ¿Podría una persona con hipotiroidismo dejar el tratamiento? Y si es así, ¿bajo qué condiciones podría dejarlo? Exactamente. Depende del paciente, del peso, de la cantidad de levotiroxina que tome. Siempre es importante decirle si puede, consígame los exámenes iniciales con el que le prescribieron el tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué se produce el hipotiroidismo congénito? Hay un millón de causas, en la cual también se suele usar la gammagrafía para evaluar, pero atrofias del lóbulo, agenesia del lóbulo, fármacos que tome la paciente por antitiroideos, hay muchísimas causas. Lo más importante del hipotiroidismo congénito es el diagnóstico, el tamizaje, ¿sí? Al nacer. Porque claro, si esa paciente se queda sin tamizaje, sin diagnóstico y sobre todo sin tratamiento, tiene secuelas neurológicas para toda su vida. En una paciente de 60 años menopáusica con anticuerpos elevados, se establece su cuadro como subclínico, pero toma levo de 50. Una vez al día. ¿Requiere la medicación o solo estar en observación? Se establece su cuadro como, pero toma. Ok.
A ver, si es que los anticuerpos TPO son positivos, los anticuerpos TPO solo te orientan, no te dan el diagnóstico. Entonces, si es que la paciente tiene anticuerpos positivos, hay que evaluar cómo está su TSH. Si en una paciente de 60 años, yo la trataría si su TSH fuera mayor o igual a 10. Ya, si fuera una TSH de 6, 7 u 8, se puede observar. Existe relación... ¿Existe relación del hipotiroidismo con la artrosis? ¿Cuál sería su tratamiento? No hay mucha relación entre el hipotiroidismo con la artrosis. Más bien es el hipotiroidismo primario autoinmune con las enfermedades reumatológicas autoinmunes. Ahí sí hay más relación. Y sí requieren tratamiento generalmente estas pacientes. Pero la artrosis no, es degenerativa. ¿Qué cantidad de TSH se considera como normal? Depende de cada laboratorio, pero habitualmente entre 0,27 y 4,20. ¿Cuándo mido T3 o con qué fin? Muy bien, ya. Esto sería en el caso de pacientes con hipertiroidismo, en el cual no estés claro que ese hipertiroidismo depende totalmente de T4, que sea un hipertiroidismo primario. Sería ya para evaluar por especialidad, pero básicamente este era uno de los fines de la charla. Para hipotiroidismo tienes con TSH, para hipertiroidismo sí TSH y T4. T3, en algún caso específico que tengas dudas diagnósticas. ¿En qué caso recibe tratamiento la gestante del hipertiroidismo transitorio? Muy bien. Habitualmente los hipertiroidismos primarios transitorios de la gestación solo necesitan observación, solo porque no te dan síntomas, solamente es un hallazgo. Ya, si esto ya ves que se va pasando del primer trimestre, entonces ya te planteas dar tratamiento con antitiroideos. Es muy delicado y sería de manejo exclusivo de especialidad. Paciente con artritis reumatoide que usa metrotexate e hipotiroidismo primario clínico en tratamiento. ¿El tratamiento sigue siendo levotiroxina? ¿Podría ser otro? No, sigue siendo la levotiroxina. T4. Hay pacientes que se pueden tratar con T3. No hay en el mercado aquí. Traen del extranjero, pero serían pacientes muy exclusivos que realmente no toleran la levotiroxina, pero eso es muy raro. Doctora, si la TSH y la T3 y T4 están elevadas, basta pedir TRH para ver si la causa es hipotalámico o hipofisaria. O también se pediría un TAC. Y otra pregunta en caso de que se... Ok, bien. Ya, esto es otro nivel. Entonces, a ver. Bien. Lo más frecuente de causas hipotalámicas o de hipófisis suele ser los hipotiroidismos secundarios. Es decir, tienes una T4 baja con una TSH que no se estimula. Es decir, ¿por qué no se está estimulando esa TSH si realmente hay una poca producción de hormona tiroidea periférica? Entonces, en esos casos, no determinamos TRH. Vamos directamente, pedimos una resonancia de hipófisis, en donde las causas más comunes suelen ser tumores de hipófisis. La prueba de elección de imagen para evaluar hipófisis, resonancia magnética, nota. Ya. Otra pregunta dice, en caso de cáncer de tiroides, ¿la tiroglobulina sirve como marcador? Sí, es el único momento en el que debo determinar tiroglobulina y anticuerpos tiroglobulinas en pacientes con cáncer de tiroides que ya han sido operados, solo para seguimiento. Anticuerpos TPO para hipotiroidismo, anticuerpos contra receptor TSH para hipertiroidismo con el objetivo de buscar etiología de enfermedad de Graves y anticuerpos tiroglobulina y tiroglobulina para el seguimiento del cáncer de tiroides es la única indicación. Bien, doctora. Uy, se bajó otra vez. Doctora, ¿el manejo se lo puede hacer de manera prolongada a nivel de medicina general? ¿Es necesario derivar a endocrino o después? No, el manejo del hipotiroidismo y de nódulo y de bocio básicamente lo puede hacer un médico general que esté bien formado, que estudie, básicamente. El hipertiroidismo sí, ya podrían derivar. ¿Cuál es el valor normal de TSH que debe tener un paciente con hipotiroidismo para decir que está bien controlado? Muy bien. Depende del paciente. Por ejemplo, si es gestante y está en el primer trimestre, una TSH de 1. Si es un niño, depende de su curva de crecimiento.
Si es un abuelito, depende de sus antecedentes cardiológicos, ¿ok? Pero básicamente entre 2 y 3. Una persona con hipertiroidismo puede pasar a un hipotiroidismo por una intervención quirúrgica por un bocio. Claro, exactamente. O sea, la paciente puede tener un hipertiroidismo por un bocio tóxico y entonces le operan, le hacen una tiroidectomía total y luego tiene un hipotiroidismo postquirúrgico que requiere tratamiento hormonal con levotiroxina. Muy bien la pregunta. Bien. ¿Qué es el síndrome de resistencia periférica a hormonas tiroideas? ¿Cómo se encuentran la TSH? ¿Cuáles son sus valores? El síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas te va dentro del diagnóstico diferencial del hipertiroidismo y realmente son pacientes como, del diagnóstico diferencial del hipotiroidismo, entre el hipotiroidismo primario, secundario, terciario y síndrome de resistencia de hormonas periféricas a hormonas tiroideas, donde estas hormonas realmente no pueden actuar a nivel intracelular. Y realmente es un diagnóstico de descarte, es un diagnóstico más difícil y de descarte. Ya, es cierto que existe la pérdida de eficacia con la descontinuación del uso de levotiroxina. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si me la puedes volver a repetir, o sea, volver a plantear. La pérdida de eficacia con la descontinuación del uso de levotiroxina. No sé, lo que sí hay es pacientes que realmente tienen menos requerimientos y que por el nivel de TSH puedes irle disminuyendo progresivamente la dosis de la levotiroxina hasta retirar. Bien. ¿Cuáles son los valores de TSH, T3 y T4 en una crisis tiroidea y cómo se la trata? Bien, sería una paciente con valores elevadísimos de hormonas T3 y T4 con TSH totalmente inhibida y suprimida en pacientes que no han recibido tratamiento para el hipertiroidismo o que han abandonado el tratamiento y que realmente vienen con una serie de síntomas multisistémica, ¿ok? En la cual hay que hacer un abordaje hemodinámico del paciente para poder tratarlo. Se trata con betabloqueadores, líquidos, antipiréticos, todo lo que puede, es multisistémico. Realmente el paciente ingresa a unidad de cuidados intensivos. Bien, ¿para qué sirve medir la T3 reversa? La T3 reversa puedes usarla en el paciente con síndrome de eutiroideo enfermo, que son pacientes que están clínicamente hospitalizados en terapia intensiva, en cuidados intermedios, en la cual dan leves alteraciones de hormonas tiroides que a veces no puedes orientar un poquito al paciente hacia dónde va. El mensaje es no solicitar hormonas tiroideas dentro de hospitalización a menos que haya un cuadro clínico congruente con patología tiroidea. Pero realmente medir hormonas tiroideas dentro de un ambiente hospitalario es confundir el diagnóstico porque los pacientes están expuestos a una serie de fármacos, de tratamientos, de procesos radiológicos que, como ya les había comentado, intervienen en la evaluación de las hormonas tiroides. Bien, entonces, hasta aquí las preguntas clínicas. Y entonces sí me gustaría responder esta última pregunta, que fue la primera, que dice, ¿cómo se puede frenar o evitar el bullying en las escuelas? Bien. Bueno, creo que eso es un tema personal que es importante tratarlo y que el tema del bullying es algo que de alguna manera u otra nos ha afectado a todos en la vida y que continúa afectando y que se da desde la infancia, ¿no? Sobre todo en las escuelas, porque los niños son muy crueles, luego en el colegio, luego con la adolescencia y la aparición pues, el acné. También se ve mucho, sobre todo en endocrino, que vemos mucho los niños por talla baja, no necesariamente patológica, sino una talla baja familiar, el bullying por parte de los compañeros o el bullying por parte de las compañeras también cuando están en el proceso de desarrollo de órganos sexuales secundarios. Luego siempre hay mucho la competencia, ¿no? A nivel académico, a nivel de colegio, a nivel universitario.
Y creo que es algo que sí, que se maneja a través de sociedades, pero que finalmente uno es quien tiene el control, uno es quien va creciendo como persona, como profesional, y que uno sabe lo que vale y que uno es quien tiene que darse a respetar. Hay siempre mucho miedo social a exponer, a hablar. Entonces, no hay que tener miedo de lo que uno sabe, de lo que uno es, de preguntar siempre, preguntar, sobre todo en medicina, y de plantarse. Yo tengo una actitud un poquito más así eh, de defensa, ¿no? Entonces, de plantarse ante cualquiera que quiera humillarte o crearte un bullying por A Z motivo, por tu inteligencia, por tu cuerpo, por lo que tengas. Entonces, creo que es muy importante cuidar uno de su inteligencia a nivel intelectual, pues justamente lo que ustedes ya hacen, pues buscar de una manera u otra seguirse formando, no necesariamente siempre lo que se da en la universidad, lo que te dan en las clases, es lo que te sirve para la vida. Leer, leer, cultivarse, eso es muy importante, cultivarse en los libros, alimentarse bien, eso es otra forma, yo creo, de crecer también personalmente y evitar el bullying, no tan solo por lo físico, que te puedas ver más delgado, sino porque alimentarte bien hace que también tu interior esté bien y que puedas expresarte mejor. Hacer ejercicio físico es básico, no tan solo por salud, sino porque eso te ayuda a activar todas tus partes del cuerpo y a estar tan ocupado que ignoras el resto de las cosas. Y siempre ver para adelante, seguir, estudiar, trabajar en todo lo que se pueda y no escuchar a la gente y plantarse o ignorarse. Creo que lo mejor es ignorarles y crecer en todo lo que puedas a nivel profesional, académico, porque eso hace que opaques al resto. Entonces, y siempre con una actitud más bien humilde y a veces esos tipos de bullying o comentarios por la gente que no tiene nada que hacer o porque quieren opacar realmente lo que tú eres. Entonces, siempre y cuando puedas crecer, florecer y brillar y transmitir una sonrisa y aportar a la sociedad y a tu familia, eso eres tú, tu esencia, y no tienes que dejarte de llevar por ningún comentario. Ese es mi criterio personal frente al bullying. Entonces, son las 11:08. Bueno, Bernarda. doctora, de parte de AEMPIUTE agradecemos enormemente su participación. Esta ha sido una ponencia bastante ilustrativa para todos los que hemos estado atendiendo a su exposición y esperamos tal vez en un futuro poder contar todavía con su presencia y de todo corazón muchas gracias. Un Ya, buen día a todos cuídate. los participantes, muchas gracias por Ya, su presentación. muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao.